Buenas tardes, mi nombre es Cristian Gutiérrez. Voy a exponer sobre las mediciones de corriente y voltaje en este video que voy a presentar para que entiendan y enseñen cómo funcionan las mediciones de corriente y voltaje. La señal eléctrica y los métodos de medición. Es un tipo de señal generada por fenómenos electromagnéticos o cualquier tipo, que estas señales pueden ser de ambas formas: analógicas, que varían de forma continua con el tiempo, o digitales, que varían de forma discreta, o con ambos parámetros que presentan saltos de un valor al siguiente. Ejemplo de ambos valores binarios, 0 y 1. La señal eléctrica puede definirse de dos maneras: la diferencial de potencial o tensión y la variación de corriente al transcurrir del tiempo. Y es así que analiza la corriente para un conductor de la diferenciación de corriente y la de potencial, ambos puntos cargados eléctricamente al transcurrir el tiempo. Los métodos de medición son de reflexión, que se encuentran en la medición de corriente mediante un amperímetro con voltajes de voltímetros, frecuenciómetros, etc. El efecto de carga, o conocido como regulación, es el margen del error en la medición de un determinado parámetro cuando se emplea con un determinado instrumento que modifica el sistema a medir. Los clásicos son las impedancias internas de los equipos electrónicos, así como la resistencia en paralelo cuando se mide con los voltímetros. Que estas imágenes demuestran los efectos y cargas de voltímetros y amperímetros. Y un caso en particular del efecto de carga es el análisis de la regulación de fuente. En el caso, el efecto coincide con la pérdida de tensión a medida que disminuye la carga. El efecto de la relación con esta fórmula, que informa la corriente, el voltaje, la resistencia, que es interna o externa, las amplificaciones de la escala amperimetral y la resistencia interna del miliamperímetro. Para su aumento de escala en valores se puede medir o colocar resistencias en derivación, llegando a medir amperios el máximo de 300 amperios. Los amperímetros son una resistencia interna pequeña, debajo de un ohmio, con la finalidad de que su presencia no se pueda disminuir la corriente a medir cuando se conecta a los circuitos eléctricos de un voltaje, en otro con la corriente y el otro con una batería y un sistema eléctrico de milivatios. Y los amperímetros electromagnéticos o electrodinámicos de hierro móvil son conocidos como sistema de medida electrodinámica, constituidos por ambas bobinas de fija y móvil. La otra parte, amperímetros de hierro móvil, son creados por bobinas fijas unidas en el circuito que desvían piezas de hierro dulce provistas de resortes o recuperadores. Con estas imágenes se puede demostrar el nivel de los amperímetros, el digital y el dinámico y el móvil. Las aplicaciones de los potenciómetros y sus principios son componentes militares o conocidos componentes electrónicos similares a los resistores, cuyo valor de resistencia es, en vez de ser fijo, variable, permitiendo controlar la intensidad de corriente a lo largo de un circuito, conectándolo de paralelo, o caídas de tensión al conectarlo en un circuito en serie. Y en otra parte, sus aplicaciones son referidos a control de funciones de equipos eléctricos, como volúmenes en equipos de audio y contraste, brillo de imagen de un televisor o de un teléfono. Los puentes de DC y AC, o puentes de Wheatstone, son utilizados para los puentes de medición DC son utilizados para medir resistencias con gran exactitud, ya que los métodos convencionales basados en la deflexión de bobina móvil de un galvanómetro, que presentan las limitaciones producidas por la construcción del mismo circuito, usando la medición de resistencia. Y la medición AC cumple sus funciones similares. Tienen una estructura análoga en puentes de medición DC. Podemos observar en las figuras, constando de 4 ramas de impedancia, una fuente de corriente que funciona de nivel alterno para la estimulación del circuito y un detector en cero. Por ejemplo, que la fuente SA funciona de la potencia del I1 al I4, según detectando el nivel de cero en niveles de galvanómetro.
y el rango de medición de la frecuencia de un sectador y el ancho de banda del detector de nulos. El osciloscopio tiene un nivel de partes que también se puede usar como un análisis de energía eléctrica, usando ondas electromagnéticas y eléctricas para detectar la potencia y la corriente, que son conocidas como de gran utilidad para el análisis de circuitos, permitiendo el estudio de tensiones más variables con el tiempo o de forma indirecta de otras magnitudes relacionadas con la tensión. Por ejemplo, la intensidad eléctrica, que se conoce sin más que estudiar la tensión entre los bordes de una resistencia por circularse, que ésta sería proporcional a la tensión estudiada. De forma análoga se pueden analizar otras variables entre la intensidad luminosa, temperatura de presión, presión de onda sonora, etc. El analógico y el digital funcionan tubos de rayos catódicos que constan de 3 partes encerradas en tubos de vidrio o un vacío elevado: el cañón de electrones, el dispositivo de desviación y la pantalla. En esta imagen se puede demostrar el esquema de un osciloscopio. Un cañón de electrones puede ser funcional, analizando el amperímetro, el voltio, el ohmio, entre otros. Y esta otra parte, aquí está la parte del osciloscopio con un montón de botones, dispositivos, interruptores. Las operaciones del modo X, Y o YT, no solo que los osciloscopios no nos permiten realizarse o presentar señales en función del tiempo, o mejor dicho, amplitud versus tiempo o YT, también que nos permiten representar señales en función de otras YT o XY. Con ello conseguimos saber que la relación puede existir entre ambos canales de osciloscopios, entre ambas señales, usando la tensión y el tiempo, la señal y la potencia. Con esta configuración produce patrones llamados figuras de Lissajous, en honor al físico francés Jules Antoine Lissajous, que significa la representación de una función en función de otra. Con estas figuras son de mayor especial interés para hacer las análisis de fase entre ambos señales, pero también tiene una utilidad más interesante de cara para poder mostrar la relación entre tensión y la corriente de intensidad y V de un componente. Con ella hay una gráfica de esta parte del nivel Lissajous, aumentando la potencia, la velocidad, el tiempo, la señal y la tensión, incluyendo la corriente. Si tienen dudas, preguntas, no olviden en comentar. Gracias por su atención y tenga buen día.